Bueno, muy buenos días a todos. Qué bueno que podemos estar compartiendo este espacio. Le agradezco pues a Pediatría por permitirme hacer esta RCP. Mi nombre es Diana Vanessa Suárez Ayala y actualmente me desempeño como residente de endocrinología pediátrica de segundo año de la Universidad de Antioquia. La idea de hoy es compartir la evidencia que hay sobre la vitamina D. Hay muchas cosas que se dicen sobre la vitamina D, pero la idea de hoy realmente es compartir lo que actualmente tenemos como evidencia. Mi propuesta de hoy en cuanto al contenido es hablar inicialmente de la fisiología y la fisiopatología, dado que muchas veces tendemos a pensar solo que la vitamina D tiene que ver con el metabolismo fosfocálcico y tiene pues muchas otras funciones más específicamente que vamos a hoy a hacer énfasis en el sistema inmunológico. Hablar de la evidencia en infecciones respiratorias diferentes al COVID y que tenemos actualmente en COVID, que es lo que hoy nos trae pues a esa reunión. Vamos entonces a empezar con la fisiología y la fisiopatología. Hay que recordar, como les decía inicialmente, que la vitamina D es una hormona que regula la homeostasis del metabolismo fosfocálcico, principalmente, y de hecho pues es su efecto más conocido, pero además tiene un importante efecto en la proliferación celular y la inmunomodulación. ¿Qué es importante recordar? Tenemos dos formas de adquirir la vitamina D. La vitamina D puede ingresar de manera oral por comida fortificada o con alimentos ricos en vitamina D o suplementos, y la segunda forma y más efectiva es la exposición a la luz solar. Se dice que el 95% de los depósitos corporales provienen de la síntesis cutánea durante la exposición a la luz solar. Será más efectiva en pieles blancas y se dice que más o menos 1 centímetro cuadrado de piel expuesto a la luz solar va a producir 1 nanogramo de vitamina D3. Porque esto es muy importante. Actualmente el confinamiento y las medidas de aislamiento social pues hacen que disminuyamos nuestra exposición a luz solar. Entonces ya vamos viendo que la probabilidad de que nuestra vitamina D empiece a bajar progresivamente pues es mayor en estos momentos. Es importante recordar también que hay personas que tienen menor producción de vitamina D. Por ejemplo, los ancianos y las personas de piel con pues, piel oscura, dado que la melanina absorbe más fotones de la luz solar. Entonces, simplemente como recorderis, miremos cómo es el metabolismo de la vitamina D. Entonces observamos aquí, inicialmente tenemos el 7-dehidrocolesterol, que es la provitamina D3. Esta es el metabolito que tenemos presente en la piel, que está más abundante si comparamos a las personas jóvenes con las personas de la tercera edad. Entonces vamos de entrada entendiendo por qué las personas mayores van a tener una menor producción de vitamina D. Después tenemos que la exposición a los rayos UV de esa 7-dehidrocolesterol va a ser transformada en previtamina D3 y espontáneamente por isomerización va a pasar a colecalciferol, que es ya la que conocemos como vitamina D3, hasta el momento inactiva. Esta vitamina D3 va a pasar a la sangre, entonces esta que viene pues desde la piel, y también pues podemos hacer llegar esa vitamina D3 a la sangre a través de la ingesta oral de vitamina D2 o vitamina D3. Hay que recordar que la vitamina D2 viene de las plantas y la vitamina D3 viene de los productos animales o de los suplementos que tomemos de vitamina D3 como vitamina D3 como tal o multivitamínicos. Para activarse entonces la vitamina D3 necesita 2 hidroxilaciones, una que la produce en el hígado, y es por eso entonces que tenemos que tener en cuenta que en los pacientes que tienen alteraciones hepáticas pues van a tener una alteración
de la activación de la vitamina D. Entonces hay una primera hidroxilación para convertir la vitamina D3 en 25-hidroxicolecalciferol y posteriormente, principalmente esa 25-hidroxivitamina D3 va a pasar al hígado, donde hay una segunda hidroxilación para convertirse en 1,25-dihidrocolecalciferol, que es el conocido como calcitriol, y realmente es la vitamina D3 activada. Es entonces cuando tenemos el efecto endocrino principal que tiene la vitamina D3, que es la acción de la homeostasis del fósforo y el calcio. Sin embargo, muchas veces tendemos a olvidar esta vía que miramos acá, que es la hidroxilación, pero a nivel autocrino y paracrino. Esta hidroxilación también se puede dar en células inmunológicas, en células gastrointestinales, en pulmón, en próstata, en piel, y lo que van a hacer es una regulación de la proliferación y de la regulación inmune. Dado que esta hidroxilación se produce a nivel intracelular, pues no va a tener efecto en el metabolismo fosfocálcico y en los niveles de calcio en la sangre. Y realmente a este respecto, pues es al que nos vamos a referir durante la charla. ¿Cuánto es la ingesta diaria normal de vitamina D? Entonces, el Instituto de Medicina en el 2011 publicó estas referencias de ingesta normal para diferentes edades. Hay que hacer énfasis que de ahí para adelante la mayoría de consensos han estado de acuerdo y por ahora se sigue manejando esta ingesta diaria normal. Entonces, como ustedes ven, los niños menores de 1 año pues tendrán una ingesta de 400 unidades internacionales, mientras que de ahí para arriba prácticamente durante toda la vida, excepto después de los 70 años, en este caso algunos hablan desde los 50 años, pues tendremos una ingesta diaria normal de 600 unidades de vitamina D y en la tercera edad pues tendremos que tener una ingesta mayor por la disminución de la transformación de vitamina D3 en la piel. Sin embargo, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la comida como tal, no la fortificada, sino la comida normal, pues tiene una cantidad de vitamina D realmente muy escasa. Miren que el que más tiene aquí es un salmón salvaje, pero es muy difícil conseguirlo pues en el mercado. El salmón que nosotros comemos, que es el normalmente criado, pues va a tener alrededor de 100 a 250 unidades de vitamina D en 3.5 onzas. Esto quiere decir que la ingesta gracias a la comida va a ser muy poca y por lo tanto se recomienda completar esa cantidad de vitamina D con la exposición solar. Miren, por ejemplo, la leche, que es una de las cosas que más consumimos, pues tiene realmente solo 100 unidades de vitamina D por un vaso de 8 onzas. Eso quiere decir que si solo dependiéramos de la leche para tener los requerimientos de vitamina D, pues tendríamos que tomar 1 litro de leche al día. Entonces, en ese orden de ideas, por eso siempre insistimos en la exposición de la piel directa a la luz solar. En cuanto a las definiciones de deficiencia de vitamina D, pues realmente todavía no hay consensos estándares universales, pero por el que nos regimos nosotros es el Consenso Global del 2016, donde habla que la deficiencia se la define como una concentración menor de 25 hidroxivitamina D. Es importante que tengan en cuenta que a partir de ahora toda la evidencia que vamos a hablar son concentraciones de 25-hidroxivitamina D, que es el metabolito más abundante en la sangre y que por eso pues nos referimos a este metabolito. Entonces, la deficiencia se define como una concentración de esta vitamina 25-hidroxivitamina D menor de 12, la insuficiencia entre 12 y 20 y la suficiencia mayor de 20. Hay algunos que hablan de suficiencia mayor de 30, vamos a verlo en algunos metaanálisis que lo consideran, pero digamos que esta es la definición más aceptada a nivel mundial.
Es muy importante en esta diapositiva observar la diferencia grande entre los niveles suficientes, que es mayor a 20, y los niveles de intoxicación, que son mayor a 100. Incluso algunos describen que no necesariamente, que pueden ser niveles de intoxicación que tengan que ser mucho mayores para la toxicidad, dado que realmente la toxicidad tiene que darse con un aumento de los niveles, pero no solo con aumento de los niveles, sino también los niveles de calcio en la sangre. Entonces, por ejemplo, se han encontrado pacientes que toman gran cantidad de vitamina D, pero no hacen hipercalcemia, por lo tanto, no hacen efectos tóxicos de vitamina D. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? A continuación vamos a ver evidencia principalmente en pediatría, que es pues lo que nos trae al caso, pero, por ejemplo, hay estudios en adultos que hablan de megadosis de vitamina D y que han visto que se comporta muy segura en la administración. Entonces, eso quiere decir pues que teniendo un rango tan amplio, entre 20 y 100 de niveles de vitamina D para llegar a un nivel tóxico, pues realmente estamos hablando de un suplemento muy seguro. ¿Qué pasa en el caso de déficit de vitamina D? Lo que habíamos hablado antes de 400, 600 y 800 son la ingesta normal diaria de una persona sana que debería tener de vitamina D. ¿Qué pasa cuando ya tenemos una vitamina D disminuida, una deficiencia, una insuficiencia o un grupo de riesgo de vitamina D? Entonces vamos a tener que suplementarlo pues con niveles más altos, con unas dosis más altas. Entonces, por ejemplo, los niños de 0 hasta los 12 meses se suplementarán con 2.000 unidades diarias por alrededor de 12 semanas y después se va a mantener pues la dosis normal, igual que los mayores de 12 meses. Y hay grupos selectos que tienen un mayor riesgo de tener deficiencia de vitamina D que tenemos que contemplar para suplementarlos, medírsela y posteriormente suplementársela. Estos grupos son, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas hepáticos, que tienen problemas renales, los pacientes con dietas vegetarianas estrictas, porque como ya vimos, el colecalciferol viene de carnes. Cuando hay trastornos alimenticios como la anorexia o cuando hay alteraciones metabólicas como por ejemplo la diabetes, la obesidad o el uso de ciertos medicamentos como los anticonvulsivantes o los corticoides. Es importante que tengamos en cuenta estas personas que tienen más riesgo de déficit o insuficiencia de vitamina D y por eso las debemos estar monitorizando y en el caso de que presenten deficiencia, pues suplementarlas. Cuando hablamos de adulto, pues entonces miren que los adultos ya hacen la medición y depende de la deficiencia, pues van a administrar la dosis. Pero miren que ellos hablan de unas dosis tan altas como 50.000 unidades por semana, de 6 a 8 semanas, y entonces de ahí hacer el mantenimiento. Hablando del efecto ya del sistema, en el sistema inmune, encontramos entonces que a nivel del sistema inmune innato, pues hay la mayor evidencia de la vitamina D. Sabemos que los estímulos bacterianos pues van a conducir a la activación de los tooth-like receptors y estos van a aumentar la expresión de receptores de vitamina D a nivel intracelular en los macrófagos. Esto también va a activar la 1-alfa hidroxilasa, la 1-alfa hidroxilasa que observamos acá, y cuando tenemos la concentración adecuada de 25-hidroxivitamina D en la sangre, esta va a pasar dentro del macrófago, se va a hidroxilar y se va a activar. ¿Qué pasa con esta vitamina D3 activada? Va a producir la estimulación de las catelicidinas, que se han reconocido como moléculas bactericidas. Esto tiene una evidencia especialmente importante en, por ejemplo, BK. En esta diapositiva vemos el resumen del efecto de la vitamina D en el sistema inmune innato y en el sistema inmune adaptativo. ¿Qué quiero hacer especial énfasis con respecto a la fisiopatología que nos va a llevar un poco a entender por qué podríamos considerar a la vitamina D como un suplemento importante para disminuir el riesgo en COVID-19?
Miren que en la inmunidad innata, en general, lo que la vitamina D va a hacer es disminuir el efecto de fagocitosis, el efecto el aumentar el efecto de la producción de catelicidinas, que es lo que hablamos ahorita, y de betadefensinas, que van a ser bactericidas. Pero a su vez lo que hace es disminuir las citoquinas proinflamatorias y en general todas las citoquinas que tienen que ver con el eje TH1. Estas estas citoquinas son citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, que ya hemos visto que se asocia a una mayor mortalidad en pacientes con COVID-19, o por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 12, que en general pues son citoquinas proinflamatorias. La vitamina D lo que hace es disminuir esas citoquinas proinflamatorias y aumentar el mecanismo TH2, como la interleuquina 5, la interleuquina 10, que tienen un efecto un poco más regulatorio. Y otra cosa muy importante en cuanto a la inmunidad adaptativa es la acción que hacen sobre las células B. Lo que hacen sobre las células B es aumentar la diferenciación a linfocitos T reguladores, pero disminuir la diferenciación a células plasmáticas y la producción de inmunoglobulinas. En este orden de ideas, ese mecanismo nos ayudaría a controlar un poco la tormenta citotóxica que presentan los pacientes con COVID-19. Este es un estudio publicado en el 2017 muy interesante de 3.189 niños, es una corte prospectiva, se llamó el estudio de generación R, y lo que quisieron observar es el rol de la vitamina D en cuanto a las células T de memoria. Miren que incluyeron niños con promedio de edad de 6 años y lo que hicieron fue medirles a todos niveles basales de 25-hidroxivitamina D y los subtipos de linfocitos. Se alcanzaron a observar los subtipos de linfocitos en 981 niños. ¿Qué encontraron? Mayores niveles de 25-hidroxivitamina D se asociaron con un mayor número de linfocitos T de memoria y factores, y esta asociación se presentó más en hombres. ¿Qué concluyen ellos? Indica que la vitamina D puede mejorar la inmunidad celular en niños pequeños en cuanto a células T de memoria. Teniendo en cuenta que esas células T de memoria pues tienen un efecto muy duradero a través del tiempo, esta producción de células T pues puede afectar el riesgo, en este caso disminuirlo, de enfermedades infecciosas e inflamatorias en edad avanzada. Una vez que hemos salido entonces de entender cómo funciona la vitamina D en el sistema inmune, vamos a hablar sobre la evidencia que hay infecciones respiratorias. Quisiera empezar con esta carta al editor porque hace muchas preguntas que normalmente nos hacemos ante la actual pandemia. Entonces, por ejemplo, él muestra evidencia de que la mortalidad tiene un gradiente creciente de norte a sur. Entonces, miren cómo esta mortalidad fue actualizada el 2 de abril para este artículo. Entonces, miren cómo la mortalidad oscila alrededor de 5 y 22% en latitudes norte, pero eso va disminuyendo a medida que vamos yendo hacia latitudes sur. Eso es lo que se ha observado en cuanto a mortalidad. Entonces, el autor hace algunas preguntas que, por ejemplo, habla de que en Europa norte hay alta prevalencia de personas mayores y por tanto hay una mayor probabilidad de comorbilidades cardiovasculares y metabólicas que independientemente de la vitamina D pues pudieran explicar esa mayor mortalidad. Es una de las hipótesis que se ha planteado de la alta mortalidad en estos países. Pero específicamente hablando de la vitamina D, tenemos que una de las preguntas es si la deficiencia de vitamina D puede contribuir a enfermedades infecciosas respiratorias gastrointestinales y específicamente ahora pues en COVID-19. Él hace una afirmación, el autor es italiano y revela que los italianos de edad avanzada
muestran una prevalencia muy alta de hipovitaminosis D, especialmente durante el invierno, porque en este momento se juntan dos factores de riesgo, que es la disminución a la exposición solar y pues el caso de las personas de la tercera edad. Entonces empieza a ser una disquisición muy interesante sobre los efectos que se han encontrado en estudios ya observacionales o controlados de la vitamina D. Por ejemplo, habla de que la suplementación con vitamina D se ha evidenciado que aumenta el recuento de células T en pacientes infectados con VIH y hemos visto que una de las principales consecuencias del COVID-19 es la linfopenia. También habla de que atenúa la lesión pulmonar aguda inducida por los lipopolisacáridos. Este estudio se hizo en ratones y el mecanismo fisiopatológico que se ha visto es que disminuye la angiopoyetina 2, TIE2, que es la angiopoyetina, pues una proteína proinflamatoria que juega un papel muy importante en la formación de vasos sanguíneos, la resistencia a la insulina, la arteriosclerosis y además en la vía renina-angiotensina. Como sabemos, el hecho de que el eje renina-angiotensina esté aumentado, pues va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares han sido un riesgo durante esta pandemia. Entonces, se ha asociado la hipovitaminosis D al aumento del eje renina-angiotensina y por tanto se cree que cuando el SARS-CoV-2 pues, regula negativamente la función del receptor AC2, que es el mecanismo fisiopatológico que hasta ahorita se ha dilucidado del virus, hay una sobreacumulación de angiotensina 2 que a su vez produce, pues puede contribuir al SDRA. Entonces, en ese orden de ideas, si la vitamina D regula el eje, pues vamos a tener una menor exposición a angiotensina 2 y por tanto podríamos controlar también ese efecto de aumento del eje renina-angiotensina. Cuando hablamos de las propiedades en el pulmón, nos encontramos este estudio experimental de Subchino en el 2019 que demostró en unos modelos de ratón que la administración de 25-hidroxivitamina D pues puede disminuir la neumonía intersticial inducida por bleomicina. Encontró que la 25-hidroxivitamina D se activa en el tejido pulmonar y pues puede tener un efecto preventivo ante la neumonitis intersticial. Otra cosa que recalca el autor en esta carta al editor es que pues disminuye el efecto TH1 que ya habíamos hablado previamente y menciona un metaanálisis que vamos a ver pues mucho más de cerca más adelante, realizado por Martiniu en el 2019, donde encontraron que la ingesta oral de vitamina D2 o D3 en cantidades de hasta 2.000 unidades sin bolo puede producir un efecto protector contra las infecciones respiratorias y en realidad se ha considerado seguro. Otro de los mecanismos fisiopatológicos que se ha hablado con respecto al COVID-19 es el efecto coagulopático que este virus produce. ¿Qué tenemos ante con respecto a la vitamina D? Tenemos que hay evidencia en pacientes con enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, tenemos una gran evidencia en pacientes con síndromes antifosfolípidos que presentan un mayor riesgo de trombosis cuando tienen mayor grado de deficiencia de vitamina D. Además, como ya dijimos con la angiopoyetina 2, tenemos evidencia de que la vitamina D puede regular la proliferación celular, la apoptosis y la angiogénesis. Entonces, pues también haría un efecto a nivel de coagulación y vamos a ver evidencia más adelante. Entonces, este autor en esta carta al editor concluye que todos estos, esta evidencia, digamos, de diferentes mecanismos fisiopatológicos, pues nos podrían ayudar a disminuir los efectos más severos del COVID-19 y teniendo en cuenta que pues tenemos una menor exposición a la luz solar como consecuencia de la cuarentena, podríamos considerar la suplementación de vitamina D como un adyuvante en
en el tratamiento del COVID-19. Entonces tenemos este metaanálisis ya 2019 que habla sobre la infección del tracto respiratorio aguda y lo compara con la concentración de 25-hidroxivitamina D. Es importante este metaanálisis porque nos muestra la evidencia que hay entre la asociación de bajos niveles de vitamina D y aumento de infecciones respiratorias del tracto superior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es un metaanálisis de estudios controlados aleatorizados, sino un metaanálisis de estudios observacionales donde se incluyeron estudios de corte, casos y controles y corte transversal. Se incluyeron en total 24 estudios para la revisión, 14 para el metaanálisis de infección respiratoria y 5 para la gravedad de los mismos. Se incluyeron pacientes mayores de 12 años. Y al final, miren, esto es lo que concluyen. Hay una concentración en suero, la concentración en suero de 25-hidroxivitamina D se asoció inversamente con el riesgo y la gravedad del IRA, la infección respiratoria aguda. Aquí pues observamos los metaanálisis y pues observamos pues cómo finalmente con una OR de 1.83 con este intervalo de confianza pues resulta siendo un factor de riesgo el tener vitamina D baja. Concluyen entonces que existe una asociación inversa no lineal entre la concentración de 25-hidroxivitamina D e infección respiratoria aguda. Listo, hasta ahí tenemos que la hipovitaminosis D puede ser un factor de riesgo para infección respiratoria aguda. Ahora queremos ver cómo se suplementa. Alguien me decía, bueno, sí, lo normal es que si tú tienes una vitamina D baja y la suplementes, pues eso te suba. Sí, es cierto, estamos de acuerdo. Sin embargo, queremos saber es cómo lo hacemos de la manera más eficiente. Entonces, encontramos este metaanálisis que es desarrollado en el 2018 en niños entre 2 y 18 años que comparan diferentes formas de administración de vitamina D y pues concluyen cuál es la más eficiente. El objetivo fue investigar el efecto de las intervenciones y se tomaron 3 intervenciones. Alimentos enriquecidos con vitamina D, que son muy populares y más populares todavía en países pues que tienen estaciones donde tienen pues un tiempo en el que no tienen exposición a luz solar. Los suplementos como tal de vitamina D y la administración de bolos. Se incluyeron en este metaanálisis, sí, estudios controlados, aleatorizados con placebo en niños de 2 a 18 años. En total se lograron incluir 26 ensayos con un total de 5.403 niños. Como decía, evaluaron las 3 intervenciones y que encontraron que la diferencia media ponderada de 25-hidroxivitamina D en suero resultó en un aumento de 0.4 nanogramos por mililitro por cada aumento de 100 unidades de vitamina D. Quiero hacer énfasis especial ahí porque si ustedes recuerdan, cuando yo inicié la exposición, les hablaba de que 1 centímetro cuadrado de piel expuesta a la luz solar aproximadamente entre 5 a 15 minutos puede aumentar el nivel de vitamina D en 4 nanogramos por mililitro. Miren que este estudio encuentra que la ingesta de 100 unidades de vitamina D puede aumentar solo 0.4 nanogramos por mililitro. Haciendo énfasis una vez más que la exposición solar sigue siendo el gran origen de nuestra vitamina D en la sangre. Otra cosa que encontraron es que la vitamina D fue mejor cuando los pacientes tenían una vitamina D basal muy bajita, menor de 12, y mejoró con el uso de alimentos enriquecidos más que con suplementos o con bolos. Y cuando tenían un paciente que normalmente consumía niveles muy bajos de vitamina D basal, también encontraron una asociación pues, en la que mejoraba aún más los niveles de vitamina D. Estas gráficas simplemente son para mostrar pues, la diferencia entre bolo, alimentos fortificados y suplementos, y pues ustedes pueden ver que la mejoría es
más marcada cuando se administran alimentos fortificados. Acá lo podemos ver igual, la concentración de 25-hidroxivitamina D por 100 unidades de vitamina D administradas. Entonces miren acá cómo la comida fortificada mejora más la concentración de 25-hidroxivitamina D que la suplementación como tal. Entonces, de todos modos, pues no hay que olvidar una buena alimentación. ¿Qué concluyen ellos? Que la respuesta sérica a la ingesta de vitamina D difiere según el estado inicial, es decir, los que tienen vitamina D más bajita mejoran mucho más fácil. La ingesta y el modo de entrega, que como les comenté fue mejor con comida fortificada, pero no varía según la edad, sexo o la latitud. En eso, pues todos son iguales. Una vez que tenemos la evidencia de que la hipovitaminosis D expone más a la insuficiencia respiratoria, a la infección respiratoria aguda, que la suplementación de vitamina D, pues sí corrige los déficits de vitamina D y que ojalá lo hagamos con alimentos fortificados, si no se puede con suplementos. Y ese metaanálisis que vimos anteriormente nos demuestra pues que los bolos no sirven, por lo menos en niños de 2 a 18 años no sirven, porque hay evidencia de que en adultos grandes bolos de 50.000 unidades, por ejemplo, 10.000 unidades diarias podría servir. Quiero mostrarles este estudio, que es un ensayo clínico controlado, muy interesante, que muestra cómo hicieron la exposición de un grupo de niños a vitamina D, lo suplementaron y miraron si la incidencia de influenza A durante la pandemia de H1N1 en el 2009 fue menor. Ellos encontraron que no, que suplementar a los niños con vitamina D no disminuía la incidencia de de influenza A. Entonces, me encontré este metaanálisis muy fuerte realmente, publicado en el 2019, y es el que yo les mencionaba, que la carta al editor pues mencionaba previamente. Publicado por Martineau y titulado pues la suplementación de vitamina D para prevenir infecciones del tracto respiratorio agudo, y fue un metaanálisis realizado con datos prospectivos de pacientes individuales, pues que se ha catalogado como uno de los medios más fiables para combinar datos de ensayos clínicos aleatorizados similares. Se seleccionaron estudios, en este caso, ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, donde se administraba vitamina D3 o D2 con cualquier duración y se miraba si tenía una eficacia sobre la incidencia de infecciones respiratorias agudas. ¿Qué encontraron? Lograron incluir 25 ensayos clínicos controlados con un total de 11.321 pacientes, un número muy importante, y los pacientes estaban entre 0 y 95 años de edad. El resultado más importante fue que mostraron que hubo una OR de 0.88 y concluyeron que hay una reducción en el riesgo de infección respiratoria aguda entre todos los participantes. Este efecto fue aún mayor con una OR de 0.81 cuando se administraba la vitamina D de forma diaria o semanal. No hubo esa asociación cuando se administraban bolos. Y vienen también recalcando cosas que ya hemos visto en otros metaanálisis, y es que el efecto protector mejora más cuando las concentraciones basales previas han sido muy bajas, en este caso menor a 10. Entonces eso nos hace pues concluir que la corrección de la hipovitaminosis D pues puede mejorar el riesgo de presentar infección respiratoria aguda. Este pues es la gráfica donde observamos entonces todos los estudios, y pues observamos que realmente pues condujo como resultado a un factor protector. Las limitaciones de este estudio fue que no diferenció entre infección respiratoria baja y alta, y
pues concluyen que la administración fue segura y que protegió contra infección respiratoria. Bueno, ya tenemos entonces evidencia de que el déficit de vitamina D puede predisponer a infección respiratoria aguda y su suplementación puede disminuir la incidencia de esta. ¿Qué tenemos en cuanto a niños críticos? Me encontré este estudio muy interesante, es un metaanálisis realizado en el 2017. Ellos muestran la prevalencia de deficiencia de vitamina D en pacientes críticos. ¿Qué encontraron? Incluyeron estudios de casos y controles y cohortes, un total de 17 estudios con un total de 2.783 pacientes críticamente enfermos con un promedio de muestra de 120 pacientes en cada estudio. La mayoría de estudios utilizaron un nivel de 12 para considerar déficit de vitamina D y la prevalencia, miren, fue del 54.8%, una prevalencia muy importante entre pacientes pediátricos en estado crítico. Encontraron que los niveles de 25-hidroxivitamina D fueron significativamente más bajos en pacientes UCI que en controles sanos y además que se asoció a un aumento de mortalidad con una OR de 1.62. Ahí pueden ver los intervalos de confianza con la gravedad de la enfermedad y la necesidad de intervenciones en UCI. Cuando hicieron el análisis multivariado, lograron observar que la mortalidad seguía siendo estadísticamente significativa, como lo pueden ver acá por el p-valor. Ellos discriminaron entre países desarrollados y no desarrollados. Realmente no hay, como en el estudio, una explicación clara para que hayan desarrollado esta división. Pero al final, entre todos los estudios, encontraron que el déficit de vitamina D en pacientes críticos era un factor de riesgo que aumentaba la mortalidad. ¿Qué concluyeron? Que aproximadamente el 50% de los niños que entran a UCI, a cuidado intensivo crítico, tienen un déficit importante de vitamina D menor de 12 nanogramos por mililitro, que el déficit estaba asociado con una mayor gravedad de la enfermedad y pues como ustedes observaron una mayor mortalidad y obviamente que se requieren estudios pues para determinar si la optimización de esos niveles pues podría ser un efecto protector. En ese orden de ideas encontré entonces este estudio controlado aleatorizado en Corea que estudia también el déficit de vitamina D en niños en cuidado crítico. Incluyeron niños en un hospital de tercer nivel entre octubre del 2017 y enero del 2019 y encontraron resultados muy similares a los presentados previamente, donde me pareció muy interesante mostrarles esto. El déficit de vitamina D se presentó en el 65%, muy similar al que vimos, al metaanálisis que vimos anteriormente. Pero miren esta relación. Encontraron una relación estadísticamente significativa entre el score ISTH de coagulación intravascular diseminada. El score de coagulación intravascular diseminada es un score en el que se agrupa el cálculo de plaquetas, el fibrinógeno, la protrombina y también el dímero D. Y como ustedes pueden observar, encontraron que entre más severo el déficit de vitamina D, menor de 10, el score era más alto. Y los que no tenían déficit de vitamina D, pues tuvieron un score más bajo en cuanto a este score de coagulación intravascular diseminada. Y también encontraron, por ustedes todos bien conocidos, pues que el score de PMODS, que es un score pues ampliamente utilizado en UCI para disfunción, síndrome de disfunción orgánica múltiple, en el que encontraron una asociación en el que el déficit de vitamina D más severo pues daba más alto para este score. Cuando hicieron un análisis multivariado encontraron precisamente que el score de coagulación intravascular diseminada tenía pues un p-valor estadísticamente significativo y también los problemas gastrointestinales y hepatobiliares.
por lo que concluyeron que existe una alta prevalencia de déficit de vitamina D en niños coreanos en estado crítico y hay asociaciones significativas entre trastornos gastrointestinales hepatobiliares y la puntuación con esta escala de coagulación intravascular diseminada. Entonces, estos estudios nos muestran que la vitamina D, como se habla en la teoría, pues en la práctica, en pacientes ya evidentemente pues se ve relacionada con coagulación, con infección respiratoria, etc. Y para terminar la evidencia general de infecciones respiratorias y pasar al COVID, quiero hablar de este estudio en neonatos, donde también hay evidencia de que la hipovitaminosis D podría estar relacionada con neumonía. Obviamente no es una evidencia tan fuerte, no es un metaanálisis, pero es un estudio controlado, perdón, es un estudio de casos sin controles, donde se incluyeron 33 recién nacidos con neumonía y 30 controles sanos. Se les midió entonces marcadores séricos inflamatorios, incluyeron la pentraxina 3, que se ha reconocido como un marcador inflamatorio, y pues obviamente la medición de vitamina D sérica. ¿Qué encontraron? Encontraron que los pacientes con neumonía tenían unos niveles más bajos de vitamina D con una diferencia estadísticamente significativa y que los pacientes que requirieron ventilación mecánica también tuvieron una disminución significativa de la concentración de 25-hidroxivitamina D. En esta gráfica podemos observar pues la relación que les estoy mencionando. Esta gráfica también habla de la concentración sérica de 25-hidroxivitamina D comparada con los días, no sé si se alcanza a ver aquí, pero el eje Y son los días de estancia hospitalaria, donde entre menos concentración de vitamina D, pues mayor los días de estancia hospitalaria. Aquí comparan la 25-hidroxivitamina D con la pentraxina 3, que es un marcador inflamatorio, y como la pentraxina 3, pues siendo un marcador pues proinflamatorio y de sepsis, en este caso aumenta cuando aumentan los días de hospitalización cuando aumenta la pentraxina 3. Entonces, pues podemos evidenciar que también hay estudios incluso en neonatos. ¿Qué tenemos con evidencia de COVID-19? Me pareció muy importante este artículo donde mencionan cuál podría ser el mecanismo fisiopatológico ya explícitamente en el COVID-19 que podría hacernos pensar que la vitamina D puede ser un suplemento importante para disminuir las complicaciones de la infección por vitamina D. Entonces, este es un artículo publicado ahorita en abril del 2020, donde muestran, simplemente este dibujo es pues para recordar un poco la estructura del virus, y sabemos que la proteína S es la proteína que usa el virus para entrar a la célula humana. ¿Qué tenemos entonces? El COVID-19 se une al receptor, ya sabemos AC2, pero parece que también utiliza el receptor de dipeptilpeptidasa 4, localizado en los linfocitos T CD26 positivos, y que este receptor también se ha visto implicado en otros virus similares como el MERS. Se ha observado entonces que al hacer interacción el COVID-19 con este receptor en la célula humana, pues también podemos mostrar que al hacer esta unión, podemos observar que este podría ser también un mecanismo de virulencia del COVID-19. ¿Y qué pasa con la vitamina D? Se ha observado que los pacientes que a los que se les corrige el déficit de vitamina D, a quienes se les corrige su déficit, hágase énfasis que no es que necesitamos que la vitamina D esté por los cielos, sino que se corrija su déficit, hacen una expresión más baja de este receptor. Por tanto, al tener una expresión más baja de ese receptor, pues la virulencia del virus podría verse disminuida. Podría, porque todavía no se han hecho estudios pues que lo demuestren, sino que teóricamente pues tenemos esa asociación.
Este es un artículo publicado en la misma revista este año 2020, también en abril, y relaciona pues el COVID con vitamina D y niños. Entonces, ¿qué mencionan ellos? Quiero hacer especialmente énfasis en este estudio que ellos mencionan de Agilpay et al. 2017, donde no encontraron que haya una diferencia en la administración de dosis normales, que son las 400 a 600 que habíamos hablado inicialmente de suplementación, a megadosis o dosis más altas, porque 2000 todavía no son megadosis, a dosis más altas de 2000 unidades diarias. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Resulta que, como les había explicado inicialmente, hay estudios en adultos que hablan de que megadosis, como 50.000 unidades a la semana o 10.000 unidades diarias, podrían mejorar el déficit. En los estudios que se ha visto en pediatría, por el momento tenemos que las dosis que venimos manejando de 400, 600, 800 o incluso algunas hasta 1000, pues todavía son unas dosis que nos permiten mejorar el déficit de vitamina D. Ellos concluyen entonces que garantizar la suficiencia de vitamina D basal es apropiado. No se ha demostrado que grandes dosis agudas de vitamina D sean beneficiosas en enfermedades críticas. Este estudio realmente nos alcanzó a emocionar un poco. No es un estudio, realmente es una revisión de la literatura, pero pues su título, como me decía uno de los epidemiólogos, es realmente como demasiado llamativo, evidencia de que la vitamina D puede disminuir el riesgo de influenza, pero realmente lo que hace es una síntesis de lo que hemos venido hablando, y en este caso relaciona la hipovitaminosis D como un factor de riesgo para SDRA, para aumento de la interleuquina 6, para aumento de la proteína C reactiva, para aumento de la tasa de casos fatales, por ejemplo, en diabetes, en hipertensión, etcétera, no en COVID-19, sino en general. Y también se mira aquí ya cómo el tratamiento con vitamina D ha logrado mejorar, por ejemplo, reducir, por ejemplo, la PCR en pacientes diabéticos o contribuir al desarrollo del SDRA. Este es un estudio que es un protocolo pragmático de un hospital italiano publicado el 25 de marzo, donde en el enfoque nutricional que le hacen a sus pacientes ya con COVID-19 específicamente, incluyen la corrección del déficit de vitamina D a las dosis que ustedes están observando, y ellos hacen especial énfasis en que decidieron hacer este enfoque particular con vitamina D porque pues hay evidencia de que se podría, su restauración a valores normales en pacientes infectados puede mejorar la recuperación inmunológica y la severidad de las infecciones respiratorias agudas, como lo hemos visto a través del tiempo. Entonces, la conclusión es, ¿existe evidencia en COVID-19? Pues aún no tenemos evidencia, ya sabemos que no tenemos evidencia realmente sólida con ninguno de los medicamentos. Sin embargo, tenemos evidencia muy sólida de esta vitamina D en otras infecciones respiratorias agudas que nos harían pensar de que la suplementación en este caso pues podría ayudarnos también. Este es un estudio que está en camino, está registrado en el NIH, es un estudio que se va a realizar en la Universidad de Granada, en España. Todavía no están reclutando pacientes, pero es interesante porque ellos iban a hacer un estudio controlado donde van a ver los efectos de la administración de vitamina D en pacientes COVID-19. Vamos a estar pendientes pues de sus resultados. Por último, entonces, para concluir, tenemos que, les quise traer esta frase de un artículo que se titula“ hay una relación y una oportunidad de intervención con la vitamina D”.
Ellos dicen, dada la buena tolerabilidad y seguridad de incluso a dosis altas de vitamina D, este enfoque de administración de vitamina D cumple con el principio de premium no share. Entonces, pues, podría ser una opción como suplemento al tratamiento del COVID-19. ¿Qué conclusiones entonces tenemos? Es que hay una amplia evidencia sobre la regulación del sistema inmune, hay una amplia evidencia sobre que la disminución, sobre la disminución de episodios virales, incluso en pediatría, incluso en neonatos, que ustedes observaron. Hay una relación entre hipovitaminosis D con infección respiratoria aguda, su severidad y, como ustedes vieron en algún metaanálisis, de su mortalidad también. Sin embargo, es importante aclarar que estos estudios son la mayoría observacionales, a pesar de que hay metaanálisis con estudios controlados aleatorizados, pues todavía no podemos hacer una relación de causalidad, pero todavía no tenemos evidencia in vivo en pacientes con COVID-19. El grupo de endocrinología pediátrica quiso hacer unas recomendaciones ante esta pandemia. Y entonces, ¿qué recomendaciones sacamos después de una discusión entre el grupo? Concluimos que deberíamos medir niveles de vitamina D en pacientes críticos con COVID-19 positivo, dado que hay alguna evidencia de que en infecciones respiratorias agudas su suplementación podría mejorar el cuadro clínico. Cuando hay déficit de vitamina D ya comprobado, obviamente hay que optimizar los niveles. Es muy importante mejorar la exposición solar en la medida de las posibilidades y cumpliendo con las restricciones de cuarentena y aislamiento social. Recuerden que pues, es una recomendación que no haría daño y que podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Que hay que estar pendiente de los pacientes con factores de riesgo de déficit de vitamina D, que es lo que ya habíamos visto previamente. Y nosotros recomendamos específicamente, teniendo en cuenta el periodo de contingencia que tenemos, que ante la falta de exposición, ya sabemos que la administración por vía oral con la comida pues no alcanza a suplir los requerimientos de vitamina D. Entonces, solo pues por esta situación, creemos que podemos recomendar suplementar diariamente vitamina D3 en estas dosis, las dosis normales en neonatos de 400 unidades, hasta el año, y del año a los 18 años de entre 600 y 1000 unidades diarias. Se desaconseja la megadosis en bolo y es muy importante tener en cuenta que hay presentaciones altísimamente concentradas, como por ejemplo algunas que traen 1000 unidades por gota, entonces hay que tener cuidado en los niños pequeños con la intoxicación con estas concentraciones muy altas. Quiero finalizar entonces compartiéndoles una imagen de mi bello pasto, de fondo el volcán Galeras, y con un fragmento de un poema de Aurelio Arturo, un coterráneo mío, que dice: mi amigo el sol bajó a la aldea a repartir su alegría entre todos, bajó a la aldea y en todas las casas entró y alegró los rostros, avivó las miradas de los hombres y prendió sonrisas en sus labios, y las mujeres enhebraron hilos de luz en sus dedos, y los niños decían palabras doradas. Habían pasado los nublados días y el sol puso a laborar el trigo, y el bosque era sonoro, y en la atmósfera palpitaba la luz como abeja en ritmo. Esperamos entonces que pronto pasen estos días nublados y podamos abrazar el sol nuevamente. Muchísimas gracias.